¿Tres antillos de mierda del cuarto? Te digo, sí, toma. ¿No tenés? Sí. Bien pedo. Igual está un poco mejor de organización desde que arrancó a salir conmigo. Sí, bueno, pero eso ordena. Lo tuve, era eso o nada. No, hay dos momentos. Hay una novia que ordena o hay... Si lo ves fumando un pucho, O te gusta alguien y ordenás Y el tu tiro. casa, ¿no? Sí, sí. O ordenás tu casa cuando alguien la quiere. No, Sí. que Si no, es el era caos tipo, total. yo le decía, ¿por qué ahora yo no me cocino? Ya, no, era el principio, no, las pelotas. O me cocinas y después está limpio me va a la mierda, Sí. Todavía estoy en condiciones. ¿Anda eso? ¿O eso lo pago? Claro. No te hagas. Bueno, también se mata, Sí, pero sí, son sí. 3 Te lo años. pago, ¿verdad? Ahora te curo. Hiciste, güey. ¿Viste el coso de la red que separa la cancha? Sí. Un chabón se cayó. ¿Te empujó? Yo estaba así. Es así, boludo. Ahora tenemos solo uno y uno. Un hilo, exacto. Por eso no tenés que apoyar. Sí, terrible, que tiene- no. Encima te recaes, me remeto, me apoyo un rato y empiezan que sube, que baja. Sí, sí. Hay a veces que van así capaz un lateral y se va el chabón un poco atrás y te Y tironea de todo. nada, Con una siesta de 2 horas estoy. Yo me acabo de levanté. Estoy cagada. Perdón, que voy a dormir 20 minutos. Lista me dijo, levantame por la duda. Yo me puse media hora. Los huevos. Ya supuestamente me levantaba 7:30, 7:20, no me acuerdo, para merendar y venir. No, bueno, no. Abrí los ojos. La boca seca. sí, Abrí los ojos. La boca seca, los 8:15. Ven ahí, me faltaré. Qué bueno que hice. Encima 2 horas entre medio al pedo. Ah, porque capaz que está el de la... Y no sé, voy a esperar a mañana igual. Gaby, viste mañana de banco, ¿no? Sí. Viste que hay uno al de las 6 paja ese. ¿Eso confirma siempre el último momento? En el último momento y se bajó el último fin de. No tenés que jugando, ¿verdad? Me aprendí el miércoles, ayer me hice un carajo y esto. Hay uno verde y Mañana uno... seguramente ¿Qué te ayuda? Che, Mali, ¿qué pasó de la entrada? Que la entrada se está puteando con un auto. Sí, yo escuché que uno decía si tenía certificado de capacidad. Ah, como que no quería pagar. Me parece una cosa así. Claro, déjala pasar. Mira, es un baldío. Cada vez menos gente. ¿Qué? Sí, pero es un baldío. O sea, ni deberían cobrar entrada. O sea, se inunda. No, para mí no deberían correr Ah, entrada. no hay luz. Mal. Directamente no hay asfalto. Sí, sí, o sea, encima para entrar con el auto creo que es mejor dejarlo afuera. Sí, literal. Y aparte hay cosas. O sea, Aparte se rompe y no se van a ser responsables. al principio igual era un poco más como que cuando arrancaron a cobrar era no, bueno, no hay luz, no te cobro. Ahora sí, cuando Hay que racionalizar porque alguien no trajo, entonces solo esta hora. Cagate esa oreja, Encima tengo, no, esto es tipo full out. Agotado. Ay, tirate, Nicito. Tirate un poquitito, no te va. Tiró el llamado pasa y del... te da la cara de boludo que Decí que el primer partido de Platense es una cancha. Y si me llega a tocar 3 canchas de Platense después... ¿Qué pasa, Gaby? No. Me esguinzaba. De repente esguinzaba. ¿Cuándo te toca Platense? Mañana. Pero el tema es que primero me toca en banco, después tengo como 1 o 2 horas al pedo y después me toca Platense. No van a estar al pedo porque va a estar atrasado todo. Cerró el culo. No, cerró el culo. Hoy Con igual en negatividad no Platense me- se retrasó. Sí, porque estamos jugando los nenitos. Ah. Los torneos. Yo dije, una vez por fin ponen bien y no ponen de 8 a 9, de 9 a acá. Dije, Pues yo los cagué a pedo. yo ya estaba viendo para ver si venía tarde o no, porque si ustedes tenían que estar hasta las 9 y en Platense venía para las 9:30. No, y fue una vez. Y después calculé bien y dije, no, terminan a las 8, así que van a estar re puntuales acá ustedes. 8:30. Por eso, o sea, bien puntuales.
No, Nico, no. Qué bueno. Y al final no me van a traer al perro. ¿No? No, justamente el veterinario le dijo No lo que como es un perro grande, sí. Yo, tipo, pero va a estar encerrado en un patio. Aparte no tiene eso. No tenía eso. Sí, tiene una bola así gigante. Y es un perro viejo. Alex, se ve con toque la bocha y doy una corrida al fondo a ver si encuentro un claro. Ah, tengo. Qué bien. Al fondo. Sí, estaba en el fondo del coso y lo rescaté. Sí, yo también hace 2 fines me lo dejé en la mocha y Sí, es mejor. No, si no. Ah, ¿quién pudiera? Yo la rendí el miércoles y fue tipo, bueno, listo, me tomo el jueves como para estar tranqui, no hacer nada y ya hoy estoy óptima. Tengo un poco de sueño, me voy a dormir 20 minutos, me levanto a las 6, me había pasado hora y media, 2. Bueno, hoy es feriado, así que cuenta como domingo, Nada, así que nada. Sí. Está válido. Ayer mandé la 1, estoy feliz. No, este chico fue parcial de física. No, pero Son larguísimos. sí, o sea, igual dura lo que suele durar siempre uno de nuestros parciales, 4 horas. Pero no, aparte una piba se desmayó en el medio. Yo creo que en un momento no me podía parar reír. Ay, no. Le bajó la presión. No, aparte, tipo, ¿cómo? Qué idiota. Mira la dulce. ¿Quién no pudo terminar el parcial? ¿A que no te da? ¿Qué sos, cagona? Claro, tipo, de repente, como escucho un ruido y veo que tipo 2 pibas se levantan y arrancan a ver y digo, se habrá caído un vaso, qué sé yo. Y una mano ahí, digo, no. Muerta. Pero sí, la piba... Ay, qué feo. Igual nunca llegué a desmayar. No, igual no fue tipo que le bajó la... O sea, bajó la presión, qué sé yo, se desmayó. Quizás lo gatilló el estrés, pero era otra cosa. Se desmayó, no se levantaba, se levantó, tipo ahogada, lloraba, se volvió a dormir, pero así como 3 veces fue como en loop. Y la chabona completamente asustada hasta que más o menos pudieron mantenerla despierta. De repente digo, bueno, me voy a enfocar en mi parcial. Cuando ya tipo los médicos, levanto la vista y estaba tipo, la habían puesto a la piba como para llevarla. Estaba en la camilla atada como por 5 cintas y yo que chicos, parece que son andan loquero. Pobre, igual capaz que para que no se despierte o algo de eso. No, sí que eso lo entiendo, qué sé yo, pero parecía, pero bueno, lo tenían así. Horrible, yo me agarra más desesperación que... Pues normalmente decís, bueno, me pongo, no sé, una acá, la otra acá. Y listo. Claro. Pero le pusieron las 5, yo tipo, de repente digo, uy, a ver cómo la están llevando. Miro y digo, hago así. Alto vida, bueno. Sigo, mirá el piso, no te rías, no te rías. Cancelado el examen. No, es que igual el profesor nos dijo, tipo, chicos, si a alguno le sobrepasa la situación, Puede va volar. y le corrige, claro, se va y le corrige hasta donde hizo y después no sé, lo que no hizo se lo toman en recuperatorio, pero Dale, negro, dale. sí, pero sí había gente que, Muy bien, que negro. no estudió, que Y pasa que también igual te desconcentra, o sea... no, a mí me recostó, en un momento me costó un poco concentrarme porque Échalo, échalo. Como que estás pensando en cualquiera ya. claro, aparte que se agarró, a mí lo que me molestaba era la gente que les agarraba tipo complejo de héroe, tipo voy a hacer algo y se quedan al lado haciendo nada y es tipo, yo también quiero ayudar, pero no sé, entonces quédate ahí, quédate en tu lugar. No, además tampoco es que hay mucho que puedes hacer más que, bueno, ver que no sé, que... Una tía tiró la de... Yo tengo agua y chicles, igual. ¿Tiene pulso? Tipo, decís, placa, si no tiene pulso... No se levantaría. Sí, pará, boludo, que fue muerte súbita en un parcial. O sea, Puede se pasar, desmayó. pero... Aparte dijo, voy al baño, se levanta y se desmaya. Claro. Como que se había dado cuenta. Que se sentía mal. Sí, pero aparte fue tipo, ¿cómo llevar la situación de 0 a 1000? Tipo, o sea, no de 0 a 1000, pero de 1000 a 3 millones. Ahí tenías que aprovechar la comida. Ahí era. Era tu momento. No estoy llamando a la ambulancia. Sí. Pobrecita. Buscando en chat lo que le pasa. Sí. Tirame la B. No, igual, el parcial fue, o sea, este
era muy parecida a la única materia que recursé en toda la carrera de la física. Ahorita, Nico. Pero está difícil los que graban, che. Digo, esto es demasiado potable. Digo, debe haber alguna trampa que no estoy viendo. Digo, no puede ser. Ahí viste cuando es tan fácil decís, no. Sí, no. Acá hay gatos Aparte de encerrados. física, si me decís, qué sé yo, si es, no sé, un examen así, tranqui. Sí, tipo, sociedad estable. Claro, pero es tipo, digo, en un momento le pregunté a un profesor, no sé si es que me estoy desconcentrando, como estoy preguntando una boludez, pero como que en el punto A te pedía resolver algo, y usando el coso del punto A tenías que resolver otra cosa que ya te la habían dado como dato. Digo, perdón, digo. Claro. No sé si estoy preguntando una pelota, o sea, también tenías que tener un mini concepto teórico para saber que era lo mismo, pero digo, es lo mismo, porque normalmente digo, si te preguntan eso, decís, vale, un punto nomás las dos cosas, digo. Ahí tenés que aprovechar y decir, bueno. Sí. Yo le dije como, ay, estoy muy Era el momento para claro. las cosas, sí. Pero relajo. Para mí está bien, está justificable y está bien. Decime la verdad. Está mintiendo. Bueno, que no me digas nada. Para que te grabo. Sí. Fírmalo acá. Sí, porque viste que después se lo traes conocido. Sí, Yo no dije eso. Sí, no, quizás yo no dije compañero. Sí. Eso lo habrá dicho, no sé, otra persona. Yo nunca. No, chicos, ¿cómo van a pensar que esto? El profesor igual, la verdad, como que se nota que es un chabón que no quiere, tipo, está haciendo todo lo posible para que aprobemos, tipo, Sí. en sentido de... Bueno, a mí me pasaba algunos que decían, chicos, no los queremos ver más, así que vayan, preséntense. Sí, por favor, aprueben. Pero tipo, lo hace como no en el sentido de me da paja corregir, ya fue. Hacelo. Sí, sino de como... Es que para mí ellos también saben que hay un montón de cosas que son contenido que no. No, pero igual me gusta porque como que el profesor dice, bueno, seguramente nos está preparando por el parcial de ser terrible, tipo, porque él una vez o dos veces a la semana dice, che chicos, no sé, voy a estar una hora antes de nuestra clase en tal aula por si quieren ir a preguntar. tal día estoy al pedo, los que quieren hacer consultas me paso el link de Meet, como que el chabón está tipo a disposición. Tipo, hoy nos mandó a empezar como chicos, bueno, hoy es el parcial, acuérdense de llevar esto, la calculadora tiene que estar... Son de tal esos formato. profesores que sabés que si desaprobaste porque no estudiaste. Sí, literal, o sea, y aparte del parcial digo, no hay chance. A mí me pasó Te igual que contestaba los que menos pensaba que iban a ser copados. hay más cosas. Se iban salvando de cosas que yo decía acá esa prensa. Si no la sacan, me robo una pelota seguro. Sí. Yo, Soy muy cara de Literal. y después capaz que alguno que pensaste era bonito en un tren, un porro, cara de ¿Quién? ojete que te preguntas para las cosas genéticas. Sí, ¿qué te importa? Ni vos lo sabes, hermano. Si Sí, vale, bueno, ¿sabes dónde es la mutación? No te va. ¿qué sé yo, boludo? En la sé la secuencia, enfermedad. sí, el nucleótido, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya con el equipo te voy a ayudar. Sección de la línea, qué sé yo. Dale, que no vas a perder. Y después te dicen, ah, bueno, era para ponerte un nuevo. Era para subirte un poquitito de Yo, pero hijo de puta, primero me decime que aprobé y después... Claro, preguntame algo decente, digo, para eso me paro y me voy. Ay, qué feo momento cuando te preguntan algo y sabes que no sabes, hijo. Ay, boludo, a mí me habían preguntado. ¿Cómo te explico? Yo tenía que rendir o sea, era final obligatorio una materia que era química inorgánica. Y me acuerdo que, o sea, yo, imagínate que es como la materia de todas las carreras comparten. Es como la carrera, la materia después del CBC que todas las materias comparten. Geología, biología, física, todos comparten esa materia. Y si no está como optativa, en otras, tipo en carreras en el superior. Entonces digo, bueno, grande al final, qué sé yo, imagínate, había 9 teóricas por día, tipo 9 aulas distintas donde se dan las teóricas, porque éramos un montón. Para turno, mañana, tarde, noche, y en cada uno había 3 aulas en simultáneo. Mis amigos que ya lo habían cursado dijeron, che, anda con Darío, que tipo, él te enseña todo, es un capo. Igual eso repasa, sí. Entonces voy con él y lo que me dijeron es, por más que el chabón sea recopado, que él no te tome el final. Digo, no es malo, pero te va como en... Sí, la típica, que le gusta tanto la materia y Que que te va a como que te va a preguntar todo. Claro. Sí, me Entonces pasa. digo, bueno, Que son buenísimos explicando, pero después para tomarte Claro. te toman todo porque les encanta. Odio esa claro, gente. aparte si no lo haces malo, pero flaco, no me estás ayudando. Claro, pero tipo, tirame tus 3 preguntitas y ya está. Claro. Si me ves muy copado, bueno, preguntame alguna. Claro, entonces ponele normalmente, Sí. como que ellos te daban un papelito, antes de tipo, entrar te dan un papelito con 2 preguntas. Tipo, una era, hablame de, normalmente eran tipo 2 unidades distintas, tipo, a mí me preguntaban, hablame de
Muy bien los dos, dale, es eso, Ah, tiene muchos aros. Eres Messi, Estemos atentos, dale. De la unidad 3 y creo que me tocó para la unidad 4, de tal y tal parte. Pero bueno, primero te daban como un tiempo para hacer cargo para tu bocetito, claro. Chueco, cambio. Machetito, por así decirlo. Y después venían y te preguntaban. Lo que tiene que siempre igual se hacen Miraban la hoja a ver si estaba potable y te hacían alguna que otra pregunta si algo no lo cerraba. Y claro, antes de tipo, para llamar al profesor era, vos terminabas de hacer eso, te anotabas en el pizarrón y a medida que se iban liberando los profesores, iban. 5 minutos del primer tiempo. Yo termino que se sabe de anotar mi nombre. Se va a hacer 5 primer tiempo. No te digo que se para él, digo, digo, bueno, voy a decir que tengo que ir al baño. ¿Quién, chavo? Me bancas que termina siendo un gráfico que no me quedó lindo. No, vení. Ahora ya me conocí. Bueno, me tocó de esto, tomate el papelito. Bueno, había siguiente, 4 carillas. Eran hojas en blanco, 4 carillas. Las escaneas. Bueno, una pregunta más de eso. Ok, perfecto. Unidad 5, unidad 6, unidad 10, 11, volvemos a la 2. Pero me estaba pero... Sí, digo, ya basta, aprobame o desaprobame, pero dejame. Y aparte creo que en un momento me dice... Él es conocido también porque a veces que hace preguntas así como curiosas, tipo de la nada. Sí. Ay, perdón. Claro, porque viste que... ¿Sabes por qué se dice que el hidrógeno es el nuevo combustible? No tengo TikTok. Dice, no, ni idea. Pero la tiré, pero de tipo, por tirar, digo... Aparte, yo en ese momento dije, tengo que estar confiada, dije, porque se quema y hace... Se quema con el oxígeno y hace agua y es reutilizable. Muy bien, yo... Bueno, listo, dejala, cortala. Obvio. No sepa lo que hago. Pero que no lo sé, literal. Bueno, ya probé. Cosas difíciles en mi vida. Una probar historia y la otra aprenderme el nombre. Cansa hablar de River. Se murió alguien, no sé. De Borgoña. De Borgoña. De Borgoña. De Borgoña. O de Borgoña. No sé, tiene alguna letra en el medio. De Virgos. Sí. De Virgos con... Robson. ¿Las morenas? No. No, eso fue acá. Igual es las morelas. Las morelas dicen no. Derbor con... En ese medio sacó un 9. Y después había otro que rendí el año pasado. Sí. Bien, dale. Muy bien, Gaby, Uno Arrato. que rendí el año pasado. La otra cancha. Este año, que también una profesora que era... Yo quería que me toque con ella, que aparte yo quería hablar de un tema que era justo el que ella daba, o sea... Y me mandaba un moco, ella iba a ser la primera en darse cuenta. Claro. Ella era la que le iba a dar cuenta de todo. Lo tenía colgado hace un año porque no me quería presentar, pero porque decía... Si no, no me presento. Bueno, qué sé yo, me arranca a hacer preguntas. Ya bueno, hablame un poco de esto, un poco de lo otro. Y vos veías, al principio tenía una cara de orto y se le fue tipo, le fue apareciendo la sonrisa. No me mataba. Pero ella me preguntaba de todo, una atrás de otra. Estaba en inmunología. Y me preguntó algo, pero dato curioso, no le había enseñado. ¿Sabes por qué el COVID hace los dos mecanismos, tipo de antígenos y no sé qué mierda? Y yo, claro, porque proteínas, no sé qué. Muy bien, ¿no? Está viendo los videos, viste todo, Yo, sí, Obvio. Sí, claro, pero mal. De pedo lo había visto, tipo, de pedo me lo acordaba. Y creo que ni siquiera porque lo había dado ella, me la acordé pero de la vida. Y me dice, bueno, vas para 9 y tantos. Una preguntita más y te vas, ¿vale? Obvio, cuando me dicen, ¿querés una pregunta más? Sí. Y te decimos un punto, yo, no. Es que ella dice, estás para 9 y tantos. O sea, ella también me quería en el día, digo, ¿qué crees que te hable? No sé, ¿qué querés hablarme? Acá tenemos otro. Pregúntame porque si no, no sé por dónde arrancar. Aparte me preguntó algo contra específico, o sea, podría haber sido viva y hacer una pelotudez, pero igual. Pero una cosa, pero era contra específica, de pedo me la acordaba también. Entonces, bueno, machetes, yo dije, un machetito te hiciste ahí como el que te daban la hoja, viste, en blanco para escribir, digo. Ah, sí, tomá. No, Digo, de Rubito.
hace falta que me ponga mi nombre. Y le dije, no, me lo llevo porque... Había empezado bien igual, era el primer tiempo 3-3, partidazos. Ay, Después sí. estaba re boluda. Yo lo juego por... Estoy elogiada. ¿Quién? ¿Algún día querés venir a laburar al lago? Partido chivo. Ganó de Borgomia. ¿Les tiene mal? En otra época no sucedió tanto como los finales horarios. Deben ir 20. 20. Habían jugado, estaba picado, porque la semana pasada no sé Dale, cuándo Chueco, habían jugado por agilizámelo. Dominicana, creo. Ah, pues sí. Y ganó de 2-0. Y parece que después se quedaron hablando y hubo retines. Y hoy la tienen ahí la nueva. Un muy buen equipo de rol. Pasa que hablan mucho. Encima hay un... Hablan mucho. A ellos lo quiero un montón de hace muchos años, pero ¿A quién quiere más? ¿A Ergo Vírgenes o a Sólidas? No, Sobol. Nosotros no hablamos mucho, ¿viste? No, Sobol, el único boludo. Vos, el Cholo. Ah, qué Yo asco. soy el cholo. No me pongan al árbitro. Qué horror, vino con ese ¿A quién? ¿Cuál era Agustín? Al árbitro del otro día. ¿Cuál era? Si lo veo, lo boxeo. ¿Agustín? No puedo ser a nadie. ¿El chiquitito nuevo? Sí, el crack. Sí, un fenómeno. Santiago. Qué OGH, sí. ¡Mano! Ah, ¿te dio la cadenita ahí? El escorpión. La quijada me caigo de culo acá. Decía, me lo imaginé, me lo imaginé. Claro que saca Había un pozo, El creo. problema no es que tire, el problema es que se levante. ¿No te parece chino como Alan? No se le ríe. Está solo, Nico. No, la dio toda, Hace lo que puede. ¿Por qué no me tiraron así cuando estoy yo, cara de verga? Qué buena frase esa. Lo tenemos de comentarista y creo que dura un día. No bajan el torneo. Cancelado. Sí, sí, Nico Robson hace un podcast y... Sí, sí, sí. Che, Gaby, malísimo San Lorenzo hoy, boludo. Muy mal, no lo vi, ¿No pero... lo viste? Igual, No, menos mal. igual Igual, tuvo un créeme penalazo, que boludo, hay que no le comentarios, cobraron. videos, mira. Lo vi, o sea, ¿En cuál? Creo que fue, ¿no? sincero, Fue penal, ¿no? Vi video de... Sí, sí, en eso me voy. No, qué Para mí el gol que no... No, yo soy peor igual. Pero bueno, como yo no firmo, no me hago responsable. Obvio. No, nunca le Yo hasta que aprendí que se escuchaba lo que Dale, decía. Checo, ¿cuánto te van a hablar? Bueno. Menos mal. Hacedora tiene la pelota. Concentrate ahí. ¿Qué va? 2-1. Sí. Además el otro día salí a rendir y fuimos a ver Avatar, tipo el reestreno. Tuve el culo... La 2. Tuve el culo cuadrado. O sea, estuve 4 horas rindiendo y 3 horas de película. O sea, me quería cortar. Van 23, dale, van 23, dale. Quedan 2, dale, vamos nosotros. En el asiento, aparte era en 4D. Yo tipo, me quiero ir. Digo, está buenísima la película, me quiero ir a la mierda. Está ¿Cómo se va? No pasa, pelota jugador. Total, es que dije, bueno, no la vi nunca. ¡Mano, mano! Dije, sí, darme un mimo. Fue bueno que los atletas parecían que no motivaban a rendir. Mucho se va. Igual yo volví. O sea, igual es como medio un arma doble filo porque si te he puesto en eso un mal día así tipo me quiero a la mierda. Si querés, Hay pocas cosas tan feas como ir a un cuartel y no saber cómo plantear las cosas. Ay, los míos eran siempre orales o choice, como que nunca me pasó eso. O tipo, o la chamullaba, o no la, o el examen escrito era tipo, qué sé yo, que sea lo que yo quisiera, la de Dios. 10 de 10. ¡Dale ahí, uno! Pero era horrible porque capaz que desaprobabas por un choice, tipo no sé, eran 30, aparte no lo puedo necesitabas 18 y 17, te querés cortar. ¡Negro! Uno, o sea, uno. Aparte de eso no te redondea la nota. No, después te dan como un repechaje, pero es una paja. Claro, sí, o sea, lo tenés solo, que ir Mati. estudiado. Sí. está bien y avisá. Pará la pelota, cuidado. ¿Qué onda? ¿Me habías escuchado o no? Ah, ¿me habías No. escuchado? Hola. Buena, buena. ¡Santino! Yo ahora ya no me voy a poner a estudiar. Ay, yo no puedo. Porque ya ahora no me toca estudiar. Quería quedarme en el tiempo. Tío, hasta que me va a costar estudiar.
Tantos meses y no. Ánimo. Cuando el examen de residencia se hace una vez al año, ¿no? Sí. Andá, negro, andá, negro. Es tuyo, dale. ¿Estás estudiando para eso o para otra cosa? No, para eso. Para postear el pedo. Claro, tipo vas arrancando de menos a más. Sí. Además me quiero sacar un 10 sin Sí, copiarme. Vos no sos inmigrante, no te van a revisar. ¿Vos decís? Cambio, Choco, cambio, Choco. Cambio, Choco. Qué boludo. No tengo tan buena nota de promedio, así que tengo que levantarlo con el examen. Escúchame. El domingo a las 5 tiene un equipo, encima no sé qué me dice, sería por mi transmisión, que queda libre de realidad. Podés jugar. Domingo 5 de la tarde se ve 5, 7 horas. Ustedes pueden estar. No, muy pasivo con las marcas. Sí, vamos a hacer todos los canchas, todas las llegamos tarde a todas. Bueno, 9, queda Seba para último, lo que vamos a cambiar. Vamos a cambiar igual, vamos a cambiar porque Seba lo está matando. Vamos a hacer. Encima tengo gas. ¿Lo vas a echar? Para mí, todo baja un cambio. Yo bajo el cambio de ellos, vos también bajas de cambio. Todo. No, yo no puedo jugar. Tiene la pierna prohibida. Sí, no, igual era este fin de juego. Después de un mes casi. Y el partido con Chupu, ahora estaba feo. El partido con Chupu jugué con Rama 10 minutitos, tiré magia, fenómeno. Me pegó un gordito. Me hizo casqueta el gordo, ¿viste? El gordo de la concha. Con buen aire. Hay un gordo. Arriba, crack, total, fenómeno. No, me la quiso puntear y me dice, ya tu madre, gordo, todo bien. Yo agarré me dije, che, cambio. Me sacó, no pude más, boludo, no pude más. Sí, perfecto. Es como paraguas. Acá son ampollas. A la cámara. Tienen tanta mala suerte que hace así. Sí, literal. Le pega de lleno. Pará. Nada, por más que no va a poder ser, a mí no tengo más cancha para que sea ocupado. Así que dame, ahí le puedo pasar así. Dale, bien, como nosotros, dale. Ay, boludo, me la cruzaba Mirta hoy. De gran. Sí, le iba a poner la espalda. Boludo, estaba jodiendo, estaba yendo por Libertador, tipo paseando. Y se baja al norte. Ahí le sacó foto igual. ¿Sabes lo que cobra esa foto? Y estaba paseando así, veo que se baja una vieja. Tipo de un auto estacionado como en un garage, estaba con un vestido de lentejuelas rosa. Digo, o sea, no le había visto la cara. Digo, esta vieja no sé, vino un 15 o va un 15 porque este vestido, viste, típico vestido de vieja. Estaba yendo al colón. Salía más plata de ese vestido que... Sí, tipo, ¿quién usaba eso a las 4 de la tarde? Igual siempre va al espectáculo a ver el teatro. Eso fue el colón, en serio. Y puede ser, y yo dije, joder, no es Mirta esta. Y de repente veo que la gente pasando frena y le empieza a grabar y digo, es Mirta. Oh my God, era pastelero. Y yo le digo, mire, quiero verle la cara, boludo, quiero verla ver en persona. No, pero para ver si es tipo como en la tele, ¿viste? Viste que la gente es medio... Ahí tienen cámaras especiales. Sí, obvio. Y estaba toda recontra maquillada, pobre mía. Toda. ¿Por qué pobre? Tenía como 40 kilos de base, boludo. Ojo ahí. Sí, igual estaba re buena onda, tipo, empezaron a gritarle Mirta y saludaba así. Yo tipo ya son de David. Ay, boludo, cuando el video de Mirta viéndole así. Buenísima. El gran Rex, tanto, decía... Bien, Mati, bien, Rocho. Boludo.
Qué buen pase. Dale, vamos a darle vuelta, dale. Y le digo a mí, sacame una foto, ni un pedo. Y yo, dale. Bien, Rosso, hacelo. Dale, Mirta. ¡Oh! ¡Que siga haciendo tiempo! Mirando el anterior. Sí, así me va a matar. Hay foto, no te preocupes. Estaba mirando el anterior, fue un segundo literal. Ya tiene que mirar, después tiene que mirar. Ya tiene que... Sí. Está como el Cone que no grababa los goles de Cantina. Con este estábamos, no, partidazo, Darwin, Cantina, no sé qué. Venía, estaba por el gol. Mete un golazo. ¿Cómo estuvo eso, boludo? Un golazo. Y el Core tipo, No, el tío en el segundo. el segundo también. Pero boludo, te juro que te pasa. Yo me quedo mirando a ver si grabé bien con él o el gol anterior y me pasa eso. Para mí como que no le tenían tanta fe que fueran a meter goles. El segundo encima fue un golazo, yo lo grabé. Y miro de reojo al Cone de al lado y el Cone... No. O sea, de los dos goles no había grabado ninguno. Pará, ¿y cómo estuvo eso? ¿Cómo salieron? 3-0 ganó Darwin. Igual estaba flojo. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Ahí. ¿Todo bien? ¿Y cómo se llama este? Bien, ahí flojo, boludo. Ahora metí hace botón. ¿Queda la edita arriba entonces? No, todavía no, es un triangular. Este año. Ah, o sea, Ahora tienen ya que jugar jugó Cantina. la Darwin Cantina. Y ahora tiene que jugar Cantina contra Edith. Más vale que me lo pongan el viernes. Yo me estaba viendo de cambiarme a... Y después la Darwin Edith. Tengo que tener así que me voy a seguir poniendo. ¿Juega mañana acá? Sí. Sí, Queda como pera mal. ¿No me ponen? Pero bueno, nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. mucha gente. Estoy cansada, me duele la rodilla. ¿A dónde la pateó? No hay. No hay. Una huesenta. Nosotros diciendo ¿Se no van a hay. pagar estas horas por veedor? Bueno, la risa de Juana, Se reía boludo. mucho, ¿no? Qué risa que me dio, boludo, ver a Nahue levantarse y hacerse con... Era re mala. Ahí fue. Ahí, decí que no filmé, boludo. Era ideal para un GIF, boludo. No, lo mató. Era ideal para un GIF. Le di con la zapa que se me salió, boludo. Pero más que está algo. Sí, casi me muero. Se burlaron de que yo tenía una pelota, ¿puedes creerlo? Mirá, ahí viene otra. Peor que después no me podía levantar, boludo. Casi me voy a la mierda. Ahí yo no contuve más la risa. Pero bueno, fue el ¡Vale, pues! Qué malo. Aparte, Gaby, habías dudado. Sí, dude. ¿Pateó o no? Pateó, no. Tomaste la decisión equivocada. Ay, boludo. Dale, Nico, ahí. Parado, Nico. Atento, ¿Querés una bocha ir allá? Tú te hago el enfermero de las piernas. Me esto cuando yo me enfermo que me duele todo el cuerpo. Lo único ¡Muy buena! Dale. Ay. Bueno. ¡Buena, Chinarda! ¡Sólida! ¿Cómo que soy un puto? Y sí, más o menos. Bueno. Ah, pero no lo es. ¡La caña ahí! Ah, pero tú pensé que le decías a él, porque cuando le sólido le decías sólida. Yo también No hay que entendí. dejar los estupefacientes. Yo también entendí lo mismo igual, ¿eh? Yo pensé que le decía sólida a él. No, boludo. Ah, mira, de tanto burlar de donde él me ¿Te volvieron los dientes? Tanto te burlar. Sí, me junté ayer a tomar algo. Me tomé una copa de gin, boludo, tenía un pedo. El gin.
jean ese. Sí. ¿Era de jean esa? Sí, el jean de Bluetooth. Era re rico, sí. Tomé uno solo que estaba en pedo. ¿Dónde fuiste? Es tipo ahí, cerca de mi casa, ahí. Hasta que dijo Así que fuimos ahí a caminar y a donde había un happy. bueno, la base, que me lo quería contar, che. Pero. Venga, Rulo, dale. Hoy estuvimos tomando. No es re época de la verdad. ¿Vale? Re época para En la hacer TS estuvimos tomando todo. Y Tere también. Y Tere también. ¿Y quién es Tere? Y la que dijo el Pelaguido hoy. ¿Qué? Ah, sí, eso fue terrible. ¿Qué dijo? No, no es el Pelaguido. No lo puedo decir, está grabado. Nada. Después no cuentas. La seguimos por privado. Abrí. ¡Epa! Dijo. No puede ser tan hijo de puta como lo fue en ese momento, boludo. Literal de la cámara, boludo. Está grabando yo. Que fue uno porrático de los equipos. No, fue con algo de Lalo. Ya sabemos por dónde viene la cosa. No se puede ni con esta camiseta, boludo. ¿Por qué? ¿Quiénes juegan? Pero eso lo diría solo un bostero. Le pregunté a Santino, ¿cuánto técnico tuvo Boca este año? No, ¿qué? No, la técnico, ¿viste? Solo. Boca este año. ¿Cuánto va? 2-3-2. 3-2. Abrí. Salteá. Sí, no. No, boludo, para mí No me banca. se sienta acá y no le pasa nada. Bueno, se sienta ahí todo lo tiene eso. Ay, me y hago de cuenta que la aburrí. No, chill. No sale. Me duele todo el cuerpo. No, pará, Nico, ¿qué te hicieron? No, pasa. Que la parte la choque. Lo peor es que creo que tengo otra de Nico, pero apoyando a alguien. Qué linda, Mati. Muy bien, Mati. Un montón. Pasa que no se puede decir voy, estoy. ¿Viste? Le dan como... Dale, lo voy a matar. Claro, es un avatar ahora que lo pienso. Se le acercaba a alguien y le hacía... Ay, chicos, se hacían bien. No, la gana, qué mal me estaba haciendo. Tenía que volver. ¿Ya volvieron, Julián? Mis viejos chupados volvieron. No sé si le pegó. Se trajeron otra vez, se cortaron. ¿Qué? Ah, está ahí. No me quedó. Pero todo el esfuerzo. No, mi vieja como que... ¿A qué? Le metí los talleres. Ah, lo vi por ahí. Pero... O sea, como que la puedo mandar a la modista que queda. O sea, me quedaron un poco grandes. Ah, te quedan grandes. Claro. Pero son como, ¿viste las remeras que ya tienen tipo corpiño adentro? Claro. Bueno, pero igual, peor creo que es que te quede chica. Sí. Sí, no, ahí sí me da. Ahí sí, porque no podés hacer nada, digamos. No, sí, pero fue como... Strapless todo. Sí. Jean strapless. Reverita strapless. No, bueno, se manda a achicar. No, sí, total, pero viste en el momento cuando... Sí. Hay pocas... Ya venía... Aparte, ese día habíamos ido al campo con mis amigas y volvimos tarde. Cerca, tuvo chueco. ¿Quién es esa cosa? Volvimos tarde. Entonces, claro, como que yo les abrí la puerta y ellos llegaban y yo me iba al campo. Me habían preparado, tipo, me dejaron todo el display de cosas en la cama, memoriales. Estas me las trajeron, están muy buenas. Muy buenas. O sea, las estaba viendo literalmente las cosas iguales. Porque yo necesitaba como medio una chancla pseudo plataforma. Sí. Están muy buenas. Me parece, tipo, me olvido que las cosas son re cómodas. Otras más de estas, tipo parecidas. En verano uso chanclas, digo, a base de chanclas. Si te caga hambre, te acepto. Che, Mira, con unos cosas qué casualidad que la Doc siempre se curte sola. No, estoy llevando la Vos no me llevaste ninguno en Tense. Pero porque, boludo, ¿pero por qué te ibas a la cancha allá? ¿Qué quiere que filme con a 30 de zoom? Sos pelotudo.
Porque hasta que no me como agarrando. Se retiró feo. Pensando que así no gasta tanto. Y aparte, claro, viste, de repente eso me había dicho, sí, Juan, no que necesitabas un iPad. Y yo, no, o sea, no necesito, pero estaría bueno. ¿Te lo traes? O sea, todavía no lo pedí, pero esperando también los pruebas parciales. Claro, ya tipo todo lo hizo, segundo lo dejó ahí. Pues es mucho más cómodo llevar una pelotudez en base a tipo, no 5 cuadernos. Y sí, me imagino. Y hay veces que si no, tipo, tengo que llevar como 4 cuadernos por día. Sin pedo. Ahora pará. Los miércoles me tengo que llevar 3 cuadernos. Miércoles y viernes me tengo que llevar 3 cuadernos de materias. Era un lloricón. Te puedo poner una curita, creo que hay curita. Aprovechar por nunca hay. No, igual yo tengo una amiga que estudia medicina y no hay mejor cosa para ella que... Es que no, nos explican mucho en son de los power. Entonces, claro, yo agarro... Gracias, Doc. Me da mucho paja porque aparte yo soy recontra megatop por todo. Gracias, está organizado, está con el clima que tiene que estar, me pongo mal. Y a veces estoy como mirando la hoja un minuto y Sí, tirada. De la nada. Claro, claro. Sí. No lo festeja. No lo festeja, no. Está acá gritando. ¿Qué? Bien, bien, gordito, bien. Ahí está. Es de ojo. ¡Solia! Perra, mi amiga. Falta el caño nomás, ¿eh? ¿Cuánto vale? Voy. Sí, me están picando la Puso rojo por sí, pero eso no tiene que abrigar. Ah, pero es que me cago todo. Qué bien. ¡Ay, no, me ¿Se encontró? ¿Pudiste grabarlo? Sí, eso va para burrada extrema. Ay, no lo vi. Eso es tu lugar más. Ay, no, fue lo más tosco que vi en mi vida. Pobre. A verlo, a verlo. A lo último está. Qué loco, ¿no? Tipo como que se enredó el niño. Patada al aire. Perfecto, Mara, está muy bien. ¡Epa! ¡Empuja la espalda, ¡En la espalda, chico! ¡Dale, Mati! ¡Para! ¡Sí, vale, dale! Ese estaba bueno, Y atrás, ¿qué? Uy, pasó. A ver, a lo Vilo. ¿Te acordás de Vilo? Pero ¿cómo vi De primero no me acuerdo, pero gracias fue. ¿A quién mandó roja? ¡Chau, chau, chau! ¡Afuera! ¡Dale! ¡A seguir jugando! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, el payaso anda afuera! Ya está, Nico. ¡Dale! ¡Dale, pelotudo, afuera! Todo el partido, vegetón, mira cómo te fue. ¿Era una silla? Vanessa. No, no. ¿Qué hace fumándose un pucho en el medio de la partida? ¿Quién va a ser? Haciendo El que se hace llamar mi novio. Mi marido. Mi mujer. Mi mujer. Mi mancha.
yo por Mi ejemplo, hombre. no reclamo tanto. Pablo, seguí, Pablo, dale, esquina. ¿Por qué me mirás? ¿Por qué haces eso? Bien, Pablo. ¿Por qué haces eso? Ya van 3 veces que lo haces cuando yo lo digo, Las voy contando. No, pues ahora fuera de joder. Cuando yo lo hago en distintos momentos, ¿entendés? No sé, o sea, yo no me considero rompehuevos cuando reclamo, eso. Bueno, boludo, no puedo hablar ahora. Che, mañana voy a venir a ver a Guaycho. ¿No juega mañana? Ah, no, domingo. A las 8, ¿no? A las 8, antes de Sólidos. O después. Después de Sólidos. Mañana tendrías que venir acá a ver Darwin. No, Darwin no, Cantina de disco. Che, ¿qué pasó el otro día? Perdió... Mal. Muy bien. Muy bien. Un golazo, pero golazo. 3 golazos, los 3 fueron golazos. Pero golazo asqueroso, golazo. Yo iba a venir, no sé por qué mierda no vine. No sé, un asco. En un momento pensé que estaba viendo sólido. Es que posta, a veces parece. Digo, lo que pasa es que nosotros ganamos todos 3 partidos y después jugamos como defensa y justicia, ¿me entendés? Upa, arreglo libro, me acuerdo. El banquito es lo mejor. Qué bueno, ¿tenemos camisetas Javi el domingo? Es blanca, ¿no? La de paraguayo. Sí. Como la de Nacional. ¿Qué no me hiciste, hijo de puta? Te vas a aprovechar el torneo. No, todavía no. Tengo ganas, pero me da paja buscar el ¿Qué cómo es? Blanca y violeta a rayas gruesas. 3 no importa rayas, la de Adidas. carnal. No, pará, queda medio... Concha de No la te puedes lora. asustar así nunca. No, tenés un problema, boludo. Y encima es el 9 paraguayo. ¿A vos te parece que tiene miedo a la pelota? Yo no disputo, juego. Sí, Mati. Un poco más se tira pasa. Nico, la próxima. Moretini. Qué lástima, boludo. Che, un próximo fichaje para mis sólidos, estoy pensando. Pero depende, boludo. Tienen que mandar el psicólogo. No, tú no. Le tienen que mandar el psicólogo para ir. ¿A quién? Víctor Urdaneta. No, me quedo con uno menos de los partidos. Sí, no. No, el que me encanta, pero te dejo. ¿De qué equipo? Yo te digo. Que si te digo el equipo te das cuenta. ¿Qué tenés que quedarte hasta la otra? ¿Te digo el equipo? Sí. Carnal. Sí, son Mateo. todos igual. Mateo Barinate o Feli. Mateo me encanta. Sí, Mateo, sí. Me Digo, tiene encanta, 3 boludo. puntos. Callate un ratito. Corre todo el partido. Aparte lo echan mucho. Cada 3 partidos lo echan. Sí. Es que sí. Lo echan Aparte mucho. ustedes le ponen toda la foto. Sí. Epa. Está bien, hizo la mía. Pegó, pero no... Cambio, juez. Pero no pegó. Mati, vení. ¿Qué hijo de puta? No, Rawson, no puedes poner eso mucho, no. Rawson. ¿Quieres un momento? No, boluda, pero no podés. Él se Bueno, él, había 2, boluda. él jura hacerlo más. Pero vos podés, Fiordo. Siempre. ¿Cuánto queda? No te puedo. Dale. La frase de cuando jugamos con paraguayo me canso de escucharla, Sincera. Mucha gente me lo criticó, boludo. Escucho No sé, boludo. con el que va la escuché por borrar el pedo que los mellizos me tenían loco. Me da ganas de buscar una fiesta, ¿no? Sí. Porque ustedes no sé, ¿viste? Cuando a mí me lo dicen siempre, a vos te cobran todo. Yo digo, respondo, a mí me echaron. Yo ya no... Y bueno, sí. Sí, o sea, la realidad es que Claro, no, todos los partidos. Sí, pero bueno, Todos los partidos este partido. o sea, Yo esa considero hostia que arranqué a tomar hace años. Está bien. Entonces como que dije, bueno, me voy a comprar mi primer mate. Y me re gustó. A mí me cago arriba. Me pasa, me han beneficiado, pero por lo mismo que me han cagado. Claro. O sea, algunos sí. Pasa que obviamente la mínima que me hacen una Claro. a favor, soy un hijo de puta. Ahora me echan 3 o 2. Obvio, pero viene la los redondos. ese es tipo- Me echa uno porque dijo, a Julio Davino yo porque dijo que estaba duro. Porque es de la Estaba ropa, ¿ves? estaba más duro que el delfín. No, está bueno. ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasó? 5 y cuarto de la mañana. ¿Qué? ¿Lo querías ganar? ¿Qué hablas? Amor, no podemos. Ya jugaste a la mañana. Tu tatuaje, sí, mío sería. No podían hacer peregrinación, nada, boludo. Pero capaz. Mal, boludo, me salió un TikTok de eso. Yo dije, ¿qué? Eran las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué pasa, boludo? ¿Por qué estabas? O sea, sí, obvio porque estaba así, ya se sabe por qué estaba así. Claro, pero Pero aparte veías la hora 5 de la mañana y no puede estar así, amigo.
Está todo exaltado, boludo. Todos los comentarios dicen, ¿por qué se mueve así? ¿Qué tenía, boludo? No podían peinar. Yo te la canto. No, pero me pasa porque siempre ponele. ¡Ay, mira goloso! Mira. No. ¡Ay! Filmame, dale. Me lo merezco. Yo dije, Fabri, ¿escuchaste? Yo dije. Es verdad, igual. Sí, bueno. Boludo, yo. Rezaste. ¿Qué? Rezaste. No, cuando la atajó el arquero dije la concha de la leva. ¿Qué tomamos? Ah, era para mí. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué tal Éramos el 8. arquero? Yo me sumé en un momento porque la debacle. ¿Por qué, boludo? Es que sí, iba a ser de nuevo. ¿Quién juega su mucho? Te vas a que se va. Somos 8. Ah, bueno, pero cuando yo entré éramos 4. Somos 8 con vos. ¿Qué es De toda la jornada y es recién. Nunca más. No quieren poner nada bien. Nahuel. Sí. Nunca más volvió el paraguayo. A veces que me El olvida paraguayo igual. posta era el Vamos a sacarle el audio y Pato. capaz estoy yo charlando Onda, ese con era vos y el te escuchamos. campeón. El paraguas campeón. Ese jugaba bien. ¿Qué preferís? Mira, la Se echó contra él. Te tenía más normal, vale. Es igual a nosotros, boludo, pensé que estaba mejor. No, Valen también. ¿Cómo era? Ah, Valen hablaba de la moneda. Ay, qué No. Valen. Ay, sí. No, basta, no. Lo hablamos otro día. Ay, no, qué pronto, no, basta. Me traumé con el igual y se traumó y se aseguró de traumarme a mí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mira, Monir, no, qué espanto. Pero de qué nada, ¿De qué? ¿Para de qué? Los amarillos. Nah, ¿Estás jugando en segunda? Sí, van a jugar ahora Copa de la Liga. Con Sólidos. ¿Cómo ves Sólidos, Darwin? Cogidos. no, pero. No, Nico. Claro, cuando sangra. Sí, la revancha. Tipo, se traumó Ale y Ale me contó y me traumó a mí. Yo tipo, ¿qué carajo? No, porque después la volvió a repetir. Claro, sí. Pues yo dije, te cuento. Re chuma Ale, entonces. Yo le dije. Ahora van a jugar una Copa. Me contó una amiga. Ah, mira. Pero solamente. No, igual debe ser ¿Cuándo? Y sí. Y sí, si no te ya tenés ahí un pH medio, una flora bastante disturbia. Yo quiero ver. Ahí te recomiendo. No puedo participar en un sorteo. Claro. Bueno, Ay, mira cómo picó. Podríamos hacer sorteo. yo quiero ese sorteo. Ahora, voy a preguntar ayer.